Y es tiempo de hablar de salud aquí en Onda Cero, en Más de Uno Cádiz, con el director del Instituto contra el Dolor y además médico, ya lo saben, en el Hospital de San Rafael y HLA de Jerez de la Frontera, Jerez Puerta del Sur, doctor José Manuel Trinidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenido una semana más para esta sección Revélate contra el Dolor en el día de hoy. Hablando de la neuralgia del trigémino, ¿en qué consiste esta neuralgia? Que, dicho así, ¿no? Para los oyentes que nos puedan escuchar y que lógicamente no padezcan o no tengan conocidos que padezcan esta patología, puede sonar un poco extraño. Sí, porque aquel que lo padezca seguro que le va a interesar mucho el tema porque es un dolor muy intenso. La neuralgia del trigémino, para que todos lo entendáis, es un dolor en la cara, un dolor facial. Y afecta, se llama del trigémino porque afecta al nervio que lleva ese nombre, el nervio trigémino, que recoge la sensibilidad de prácticamente toda la cara. O sea, desde la zona de la frente, del ojo, el oído, maxilar superior, maxilar inferior, lengua, dientes. De modo que es un dolor que coge característicamente la mitad de la cara, no coge toda la cara entera, sino una de forma unilateral, como decimos los médicos, y es un dolor, como decíamos al principio, muy, muy intenso. Cursa normalmente en crisis, que son muy breves, de 1 o 2 minutos, es lo que suele durar de media, y resulta de una intensidad muy, muy severa, con lo cual incapacita muchísimo al paciente. Figuraos lo que es, por ejemplo, que alguien tenga pues 20 crisis de dolor de este tipo cuando está hablando contigo, cuando está trabajando, cuando empieza a comer. Todo eso pues incapacita mucho su vida. Y realmente es una neuralgia, es una patología que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Hay referencias en que ya en 1756 se hablaba de esta patología y entonces se le llamaba tic doloroso. Y bueno, afecta sobre todo en un porcentaje mayor a las mujeres y en una proporción que, bueno, no es muy, muy abundante, pero estamos hablando de entre 4 y 10 pacientes de cada 100.000 habitantes, de modo que, bueno, que no es desdeñable y ya os digo que quien lo tiene afecta mucho su calidad de vida y, por tanto, tenemos que buscar un tratamiento eficaz. ¿Hay algo que provoque esas crisis de dolor o son provocadas de forma aleatoria o azarosa? Sí, como decíamos, hay determinadas actividades que producen esa crisis de dolor. Es lo que llamamos punto gatillo. Por ejemplo, hay pacientes que nos dicen que al comer, cuando empiezan a masticar, con la masticación, aparece el dolor. Bien simplemente con el roce de la piel, al afeitarse, por ejemplo, nos lo refieren mucho, pero hay otros pacientes que te dicen incluso que con el viento, dando el aire en la cara, pues reproduce ya de por sí el dolor. Entonces, como decíamos, pues cualquiera de estas actividades, que son actividades cotidianas, pues puede mermar mucho la calidad de vida si esto te da de repente sin previo aviso. Luego hay una serie de factores de riesgo que pueden ocasionar esto, que sería, pues, por ejemplo, el haber padecido antes un herpes zóster. La típica culebrina que hablamos todos en el tórax, pues a veces aparece en la cara y puede dejar de forma residual esta neuralgia. O bien instrumentaciones, actividades que se hacen sobre el diente, de poner pues alguna funda, alguna prótesis, endodoncia, exodoncia, o a veces son el factor que origina la aparición de esta neuralgia del trigémino. Suponemos, doctor, que cualquier dolor que aparezca en la zona de la cara no se asemeja o no se incluye dentro de esta neuralgia, ¿no? Todos los dolores faciales no se pueden considerar efectivamente neuralgia del trigémino. De hecho, vemos que muchas veces se retrasa el diagnóstico, que el paciente llega después de 2 años a nuestra consulta porque se ha estado barajando que sea migraña, que sean otro tipo de dolores faciales que se llaman atípicos. Por tanto, es muy importante cuando empecemos a notar esta sintomatología que vayamos a nuestro médico, vayamos a la unidad del dolor o al neurólogo para hacer un diagnóstico concreto de realmente qué patología es y si es esta neuralgia del trigémino, pues poner tratamiento de forma precoz. Una prueba que es muy importante que hagamos es la resonancia. Cuando el paciente nos llega de nuevo a la consulta con este tipo de dolor, hay que hacer una resonancia porque tenemos que descartar 2 cosas, que es verdad que son muy poco frecuentes, pero que hay que tenerlo en cuenta.
que tenga un tumor cerebral que sea el que esté provocando esa compresión y, por tanto, ese dolor, o que tenga una esclerosis múltiple, sobre todo en la franja de edad entre 30 y 40 años, pues puede aparecer esta esclerosis múltiple. De modo que cuando se tenga ese dolor, acudir a un especialista para que se haga el diagnóstico clínico y luego esa resonancia para descartar estas dos cuestiones que, como digo, son muy poco frecuentes, pero que es importante que sepamos que no se trata de ello. Bueno, pues acudimos a los remedios, ¿no? Vamos a los tratamientos, en primer lugar, de tipo farmacológico que se puede aplicar en estos casos. Sí, porque los fármacos de por sí pueden controlar un buen número de neuralgias del trigémino. O sea, estamos hablando de que entre el 50 y el 75% podemos controlarlo con fármacos. ¿Cuál es el fármaco ideal? Porque a lo mejor podemos pensar, bueno, pues tiro de paracetamol, de antiinflamatorios, de nolotil. No, el fármaco ideal es un antiepiléptico, que es la carbamazepina, el tegretol, el trileptal, que es otro derivado. Este es el fármaco que tenemos que poner de entrada y va a controlar, como os digo, pues muchos de los dolores de neuralgia. Importante que su médico una vez al año vea cómo está funcionando el hígado, porque es lo que puede alterar, pero ya os digo que en muy poquitos casos. Y muchas veces cuando este fármaco es insuficiente, pues lo combinamos con otros que llamamos neuromoduladores. Son fármacos que van a modular los nervios, como gabapentina, pregabalina, que os puede sonar a otro que lo hayáis usado para otras patologías, pues también nos sirve para esto. Y como digo, pues bueno, hay que empezar con fármacos, pero hay un porcentaje entre un 25 y 50% que puede ir perdiendo, un 25 o 50% de nuestros pacientes que puede ir perdiendo eficacia con el tiempo el fármaco. Por tanto, hay que hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes. Y en esos casos, ¿qué alternativa habría? Sí, cuando falla, como decimos en este porcentaje, cuando fallan los fármacos, pues entonces ya tenemos que dar el paso de utilizar lo que llamamos técnicas intervencionistas, ¿no? Tratamientos un poquito más invasivos. El primero, que es muy sencillo, es la toxina botulínica. El Botox, que os sonará de medicina estética, pues se utiliza también inyectándose en determinados puntos de la cara para disminuir la intensidad de las crisis y su frecuencia. Ese es el tratamiento más sencillo. Se hace de forma ambulatoria y no tiene mayor problema. Cuando eso es ineficaz, pues entonces ya tenemos que empezar a pensar en la radiofrecuencia del láser. Hemos tenido días anteriores que hemos estado hablando de la radiofrecuencia y en este caso lo que va a hacer es quemar. ¿Dónde vamos a ir? Pues es una técnica compleja en la que vamos a entrar con una aguja al lado de la comisura bucal, al lado de la boca, con un poquito de anestesia local, y la vamos a dirigir hasta la base del cráneo. En la base del cráneo nosotros vamos a buscar un agujero, todo esto con rayos X lo vamos a ir viendo. Vamos a buscar un agujero que es el agujero oval, que es por donde sale este nervio trigémino, una de las ramas, y vamos a llegar al ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser sería como el origen, la fuente donde nacen todas las ramas del trigémino. Y ahí es donde nosotros tendremos que quemar para disminuir el dolor. Pero antes de quemar es muy importante que hagamos una estimulación. Como ya hablábamos anteriormente, esta aguja está conectada por un cable a una máquina y cuando lleguemos radiológicamente, nosotros sepamos que hemos llegado donde queremos, vamos a ir estimulando. Y esta es la parte más importante en la que el paciente nos va a ir diciendo dónde nota un hormigueo, una estimulación que tiene que coincidir con la zona de su dolor. Es decir, si el paciente lo nota en la mandíbula, iremos posicionando la aguja hasta que el paciente note el hormigueo en esa zona. Una vez que tengamos la certeza de estar donde queremos, se va a dormir al paciente para quemar, hacer hasta 3 lesiones ahí en el ganglio, con idea pues de aliviar el dolor. Esta sería la técnica de radiofrecuencia que, como decimos, es la primera en la que pensamos, es muy útil, con un porcentaje de eficacia muy importante de en torno al 95%, pero también hay otra opción que sería la cirugía, entrando por la parte posterior. Esto lo realizan los neurocirujanos y consiste en llegar a la zona del cerebro donde está este ganglio e intervenir, pero ya de forma abriendo el cráneo, como decimos, no tan solo por medio de una aguja. Doctor, cuando hablamos de dormir al paciente, ¿habría que acudir entonces a la anestesia general? Sí, siempre hacemos hincapié en que nuestros procedimientos los hacemos en quirófano por cuestiones de asepsia, porque utilizamos técnicas radiológicas para visualizar dónde estamos, pero normalmente son con anestesia local. Siempre hacemos hincapié en ello. Este sería de los pocos procedimientos en los que hay que dormir al paciente. Daos cuenta que quemar
ese ganglio, el origen del nervio, a 80 grados, 70 grados, pues realmente es muy, muy doloroso. Por tanto, el paciente va a estar despierto, con anestesia local al principio, pero cuando ya localicemos la aguja donde queremos, hay que dormirlo. Tened en cuenta que dormirlo, pues los 5 minutos que dura el tratamiento, no más. Es una sedación profunda, pero se le despierta inmediatamente al paciente. Pero de otro modo, sin anestesia general, pues sería imposible llevar a cabo este tratamiento. Cuando estamos hablando de la cirugía, pues obviamente la cirugía pues sí tiene que ser con anestesia general, porque como decimos, se está abriendo el cráneo y ya lo realizan nuestros compañeros neurocirujanos y no en la unidad del dolor. Está claro. Acudimos como siempre a las preguntas de los oyentes, de los pacientes. Nos dicen, nos preguntan qué complicación tiene el tratamiento con radiofrecuencia para el trigémino. Sí. A mí siempre me gusta explicar las complicaciones a los pacientes previo procedimiento. Tenemos que ser muy honestos con qué podemos conseguir y qué complicaciones nos podemos enfrentar. Pero es verdad que en este caso, aunque a priori pueda parecer muy complejo, las complicaciones son muy, muy poco frecuentes. ¿De qué hablamos? Pues mira, por ejemplo, que aparezca un hematoma en la cara es algo muy frecuente. Podemos coger algún vasillo en el trayecto de la aguja y eso no tiene mayor importancia. Si habláramos de hematoma a nivel intracraneal, pues entonces ya sí tendría mayor importancia, pero como os digo, eso es muy, muy anecdótico, se daría únicamente en pacientes anticoagulados con ciertos factores de riesgo, pero es muy poco frecuente. ¿Qué sí suele ocurrir normalmente? Que se queda una debilidad del músculo massetero, que es un músculo que se encarga de la masticación, pero es una debilidad muy sutil que no va a afectar a la masticación, a la deglución, y sí va a producir que se caiga un poquito la comisura de la boca. O sea, una alteración estética, de que tú sonríes, se levanta la comisura izquierda y a lo mejor la derecha no se levanta tanto. Pero creedme que con lo que duele una neuralgia del trigémino, esto es un mal menor para el paciente, la cuestión estética de que la comisura caiga un poco. Y luego sí suele quedar un hormigueo constante en la zona que hemos tratado, porque la lesión pues produce como efecto secundario eso. Hay veces que dura poquito tiempo, pero hay otras veces que se queda constante ese hormigueo, pero ya os digo que no suele ser molesto al paciente y siempre la valoración del riesgo-beneficio, nuestro paciente considera que merece muchísimo la pena realizar la técnica, pese a que quede ese hormigueo constante. Ese hormigueo es como la anestesia que pone el dentista, pero de forma más leve. Luego hay otras complicaciones mayores de alteración de nervios, de parálisis ocular, que eso realmente, como os digo, es en una proporción del 0,03%, son proporciones muy bajitas y no suelen ocurrir. Y bueno, merece la pena, como digo, siempre hay que poner la balanza riesgo-beneficio y en estos pacientes suele merecer muchísimo la pena el hacer la radiofrecuencia. Y también nos consultan otro caso que le han ofrecido radiofrecuencia o bien cirugía para la neuralgia del trigémino. Pregunta que cuál de los dos tratamientos es preferible y su grado de efectividad. Sí, esta es una duda muy frecuente porque es verdad que los protocolos hasta hace pocos años pues siempre habla de que si se trata de una persona joven de en torno a 30, 40 años, 45 años, recomendemos la cirugía. Y si se trata de personas mayores, a partir de 60 años, que por otra parte suele ser la mayoría de pacientes que lo van a tener por encima de los 60, hagamos la radiofrecuencia. Bien es cierto que cuando el neurocirujano le explica la técnica de cirugía del ganglio, pues muchas veces el paciente joven también elige la radiofrecuencia. Diferencias entre una y otra, tienen una eficacia similar. Y fijaos que hablamos de una eficacia muy, muy importante, que no tiene casi ninguna otra técnica en dolor. Hablamos de un 95% de nuestros pacientes consiguen un alivio del dolor y el 60% lo mantiene al año. De modo que es un alivio, una eficacia muy, muy importante. Esta eficacia es similar tanto en la cirugía como en la radiofrecuencia. Lo que se defiende es que en la cirugía se consigue un alivio quizás a más largo plazo y en la radiofrecuencia pues hay que repetir la técnica pasada una serie de años. El 25% de los pacientes a los que hemos hecho radiofrecuencia puede aparecer a partir del año de nuevo esa sintomatología y se puede dar pues eso, que cada 3, 4 años pues tengamos que repetir la radiofrecuencia. Pero ya os adelanto que suele ser igual de eficaz y no suele haber problema en repetirla. De modo que
la tesitura entre radiofrecuencia y cirugía en función de la edad, pero no obstante hablarlo con su médico, consultar todos los riesgos de una y otra y decidirlo de forma conjunta con el especialista. Pues nos quedamos con esas recomendaciones y con toda la información sobre la neuralgia del trigémino ofrecida en el día de hoy. Doctor José Manuel... Si me permites, sí. José Antonio, a comunicar a los oyentes que ya hemos retomado la actividad presencial, tanto en el Hospital San Rafael como en HLA Puerta del Sur, y bueno, con todas las medidas que las autoridades nos piden y más allá. O sea, estamos haciendo encuestas previo a que el paciente venga para detectar que no tenga ningún síntoma compatible con coronavirus, todas las medidas de protección, todos los pacientes vienen con mascarilla, con guantes, nosotros tenemos todas las medidas también que están estipuladas. En la sala de espera hay muy poquita gente, 1 o 2 personas siempre, hemos espaciado nuestras consultas y luego pues mantenemos la atención telefónica también para evitar los desplazamientos innecesarios. De modo que bueno, comunicaros eso, que ya podemos atender presencialmente, ya hemos empezado a hacer las técnicas en quirófano y todo muy bien, entonces bueno, esperemos que se vaya acercando esa normalidad que todos esperamos y bueno, el dolor crónico pues tenemos que tratarlo, sabemos lo incapacitante que es y estábamos deseando pues volver a poder hacer nuestros tratamientos como anteriormente. Esperemos que sí, pues esa información también para todos nuestros oyentes. Doctor José Manuel de Trinidad, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a todos vosotros, un abrazo.